2 días después del mortal ataque aéreo que provocó 45 muertos y más de 200 heridos en un campamento de refugiados en Rafah, el gobierno israelí continúa en plan control de daños. El primer ministro Benjamín Netanyahu lo calificó como un trágico error. Y el gobierno israelí habría asegurado a la administración de Biden que utilizaron una munición de precisión, pero que la explosión encendió un tanque de combustible cercano y provocó un incendio. Todo esto nos lo pone en contexto nuestro corresponsal en Jerusalén, José Levi, a quien ya saludamos. José, adelante. Hola Iván, buenas tardes. Efectivamente vemos que las presiones internacionales a Israel aumentan y todo esto cuando está la exigencia de que se llegue a conclusiones cuanto antes de forma transparente para determinar qué fue exactamente lo ocurrido el pasado domingo por la noche. Entonces acaba de dar una rueda de prensa Daniel Hagari, el vocero del ejército israelí, en la cual ha revelado ciertas primeras conclusiones muy preliminares todavía de la comisión de investigación independiente levantada por el ejército israelí. Entonces, una de las conclusiones es que el lugar fue bombardeado después de que a nivel de inteligencia se determinara que no había en la zona que iba a ser atacada civiles, ni mujeres ni niños. Y entonces fue decidido en lanzar 2 bombas de 17 kilogramos, bombas de precisión, contra 2 estructuras en esa zona en Rafah, pero unas estructuras que se encontraban a 180 metros de la zona de acampado palestino. Y todo esto cuando en ese lugar se encontraban dirigentes del movimiento Hamas. Pero entonces ahora se está intentando ver en el ejército, en esta comisión, cuál es el motivo que llevó a que hubiera explosiones también en la zona de la acampada. Y entonces todo esto, dicen en el ejército que existen distintas posibilidades. Una de ellas, como decías, es que hubiera un tanque de combustible, pero la posibilidad que ahora parece más real en el ejército es que hubiera también en la zona atacada por el ejército israelí hubiera un depósito de armas de Hamas, que fue el que llevó a aparentes explosiones secundarias que se registraron en la zona. O sea, dicen, esas bombas de 17 kilogramos que son usadas en esta guerra con relativa frecuencia no pudieron llevar a daños a 180 metros de distancia, pero sí explosiones de armas que hubiese tenido Hamas en esa zona. Todo esto cuando también este vocero del ejército niega las acusaciones de Hamas de que el lugar atacado era una zona de seguridad, una zona segura declarada por Israel. Él aseguró con mapas que el lugar atacado estaba a 1.700 metros de la zona de seguridad de Al-Mawasi. Es de señalar que hoy en el Ministerio de Sanidad palestino, controlado por Hamas, aseguran que hubo 29 muertos palestinos en ataques israelíes, 21 de ellos, sobre todo civiles, en la zona precisamente segura de Al-Mawasi. Pero en Israel, en el ejército, niegan rotundamente que hubiesen efectuado ahí algún tipo de ataque. Iván. Sí, si me preguntas sobre el tema de Rafah, lo que puedo decir es que hay unos testigos presenciales palestinos que han asegurado a CNN
que ya habría tanques israelíes en el centro mismo de la ciudad de Rafah. Y todo esto cuando es de señalar que hace 3 semanas el presidente Joe Biden afirmó a CNN que Israel no podía llevar a cabo una ofensiva militar a gran escala en Rafah sin llevar antes a una evacuación segura de la población que hay en la zona. Entonces se desconoce si lo que está ocurriendo ahora en Rafah es cruzar esa aparente línea roja marcada por Biden en esta entrevista con CNN, pero en cualquier caso hay que señalar que organismos internacionales aseguran que si antes, hace unas semanas, había 1.300.000 palestinos aproximadamente en esa zona de Rafah, ahora ya 1 millón se habrían desplazado a otras zonas fuera de Rafah. Y entonces en esa realidad donde ya la presencia de desplazados internos palestinos en Rafah es muy inferior, entonces es que está ocurriendo esta ofensiva militar israelí que se considera sería limitada hasta ahora. Iván. José, gracias por estar con nosotros. Era nuestro corresponsal internacional José Levi desde Jerusalén. Y los gobiernos de España, Noruega e Irlanda materializan este martes su reconocimiento hacia el Estado de Palestina, una medida con la que se unen al grupo de más de 140 países, que ya lo han hecho en aras de avanzar hacia la solución de los 2 estados. Sin embargo, este reconocimiento no ha sido bien recibido por Israel, desde donde las autoridades han reaccionado, llamando a consultas a sus embajadores en estos países. Para tener más detalles nos conectamos a Madrid con nuestro compañero Pau Mosquera. Pau, muy buenas tardes. Contanos, ¿qué ha dicho el gobierno español al respecto y qué cambios diplomáticos va a implicar? Buenas tardes, Iván. Con esta decisión, España reconoce al Estado de Palestina como un sujeto de derecho internacional. Eso es, como un ente capaz de mantener relaciones de igual a igual con otros estados. Ahora bien, más allá del elevado valor político de este reconocimiento, el contenido diplomático es más bien simbólico, ya que España mantiene relaciones diplomáticas con la Autoridad Nacional de Palestina desde hace bastante tiempo. Es así que aquí en la capital española existe una representación de Palestina que desde el año 2010 fue elevada al rango de misión diplomática, lo que se entiende como una embajada, además de que el cónsul general de España en Jerusalén hace también las veces de representante diplomático ante la Autoridad Nacional Palestina. En una declaración institucional que realizó esta mañana antes de que tuviera lugar la aprobación en el Consejo de Ministros, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, justificaba su decisión de tirar adelante este reconocimiento como una cuestión de justicia histórica, decía, hacia las legítimas aspiraciones del pueblo palestino. Además, añadía también que no lo llevan adelante como un ataque contra el pueblo israelí, a quien define como un pueblo amigo, sino que lo hace con la intención de lograr una solución a este conflicto y que pasa por la solución de los 2 estados. Ahora bien, también se refirió a la estructura que debe tener este Estado palestino y lo describía de la siguiente forma. Escuchen. El Estado de Palestina debe ser, en primer lugar, viable, con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor y con Jerusalén Este como su capital, y unificadas bajo el gobierno legítimo de la Autoridad Nacional Palestina. Si bien no corresponde a nuestro país, a España, definir las fronteras de otros países, nuestra visión está plenamente alineada con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 242 y 338, así como con la posición que tradicionalmente ha mantenido la Unión Europea. Por eso no reconoceremos cambios en las líneas fronterizas de 1967 que no sean los acordados por las partes. Pau, ¿qué reacciones ha provocado en Israel este reconocimiento?
Pues lo cierto, Iván, es que no ha sido bien recibido por parte de las autoridades israelíes. Como bien decías al inicio, esto ya provocó la semana anterior que el canciller israelí llamara a consultas a sus embajadores, no solo en España, sino también en Irlanda y Noruega, que han hecho lo propio hoy también, además de convocar a los embajadores que estos tres países tienen en Israel. Sin embargo, hoy estas represalias diplomáticas han vuelto a elevarse a otro nivel después de que el canciller Israel Katz considerara en su cuenta oficial de X, antes más conocido como Twitter, que al realizar este reconocimiento lo que hace Sánchez es incitar al asesinato del pueblo judío, así como también comprometerse con crímenes de guerra. Unas palabras que han sido rechazadas de plano por el canciller español, por José Manuel Álvarez, quien considera que son calumnias y aseguró que dará respuesta a estas palabras en breve, en una respuesta diplomática y meditada junto con Noruega e Irlanda. Iván. Pau, gracias por estar con nosotros. Era Pau Mosquera desde Madrid.